equilibrio de la salud mental. Y fíjate, Andrés, que entrando ya en materia, una de las cosas que pasa mucho con el profesional de la psicología es que, claro, pues se estudia, se aplica, se ejerce, pero poco realmente se lleva en la vida personal este tipo Total. de equilibrios, ¿ok? Y es cuando entonces ya vamos a entrar Claro. a un tema de crisis y después no sabemos cómo gestionar las crisis y eso es lo que nos va a pasar Total. de alguna manera. No, pero no, y es que tú y yo lo hemos hablado mucho tiempo y hay investigaciones de esto por donde tú los busques como el profesional de la salud, y hablo de todos los profesionales de la salud, son los que menos salud tienen. Y sobre todo los indicadores de salud mental son los que están más bajos. Y ahí está descanso, recreación, todo eso hace parte del ejercicio de la salud mental. Todo eso hace parte, exacto. Y ese tema que estamos tocando acá, que yo siempre lo menciono, es como el médico que no tiene un fonendo. A mí realmente me parece sorprendente y si quisiéramos colocarnos así como un poquito medio crudos, o sea, es que es inconcebible que un profesional de la psicología no domine. Yo no digo ni siquiera, porque es que ya no estamos en el punto de conocer o de manejar. No, yo creo que aquí la palabra es dominar los Tal cual. primeros auxilios psicológicos. Si decimos que, bueno, estudiamos y estamos dentro del mundo de la psicología de la salud mental, entonces por eso hago siempre la misma metáfora. ¿Será que si un médico no sabe manejar un fonendo, cómo te sentirías para que ese médico te tratara? Para que ese Tal cual. médico fuera el que te fuese a hacer un proceso de intervención. ¿Qué nivel de confianza? Tal Y, cual. y ese tipo de cosas, bueno, son demasiado importantes y valiosas para eso. Pero bueno, listo, mis queridos, mis queridas, entramos aquí en materia, aquí ya. Escríbame por allí quién está por primera vez en una sesión, en una clase magistral con el profe Andrés Gamba, con el equipo Ser Productivo, que pronto nos conocieron ahorita, gente nueva que llegó por todo esto. Dígame, escríbeme ahí nuevo, que estás por primera vez en una sesión del equipo Ser Productivo, ok. Andrea, gracias. Ximena, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Como para ir midiendo la temperatura y saber con quiénes estamos acá. Ailén, María Victoria, ok. Listo. Bueno, primero miren acá. Quiero darles las gracias por la oportunidad. Yo siempre digo que lo más importante que hay en la vida es el tiempo, porque el dinero, por ejemplo, lo podemos recuperar, ¿verdad? De alguna manera, pues trabajamos, hacemos, qué sé yo, pero el tiempo no se puede recuperar. Por eso les agradecemos realmente a quienes están por primera vez, que hayan decidido, bueno, sacar el espacio y el tiempo para estar con nosotros acá. Nuestra promesa es que se van a llevar mucho contenido de valor. ¿Sí? Así que saquen apuntes, tengan dudas y preguntas para que les puedan hacer con el profe Andrés, porque esto es el preámbulo de lo que ya será el entrenamiento intensivo, que será una jornada súper intensiva después de que ganemos el partido, ¿cierto?, de Colombia. El sábado tenemos entonces ya el entrenamiento de primeros auxilios psicológicos. Andrés, ¿qué tal si, bueno, las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de conocerte, pues hablas un poquito de ti, como dice la canción, háblame de ti, cuéntame de tu vida? Oye, no, pero sí te iba a decir, el sábado es el tercer tiempo. Ah, ok. El sábado nos jugamos otro partido ahí Otro, bien exacto, interesante. exacto. Muy bien, no, pues primero a todos ustedes, gracias Félix, gracias porque pues esta es la casa de muchos aquí, ¿sí? Muchos años trabajando con Félix y con todo el equipo de Ser Productivo. Y bueno, pues sí, este sábado estaremos en el tercer tiempo trabajando primeros auxilios psicológicos. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Gamba. ¿Qué les cuento de mí? Soy psicólogo, magíster en psicología clínica. Actualmente estoy haciendo un doctorado, ya terminando el doctorado en neurociencias y pensamiento complejo en el exterior. Tengo algo así como unos 16 años de experiencia. Yo siempre le cuento a la gente la misma carreta. Yo creo, digamos, desde la clínica, pero algo bonito que se van a encontrar es que a veces cada clínico tiene una mirada diferente. Yo lo que he entendido es que en la clínica a veces es muy difícil uno ser experto en todo, o atender todos los motivos de consulta. Yo creo que uno con los años se va nichando en ciertos motivos. Yo trabajo dos, tres motivos de consulta particularmente y uno de esos son trastornos del estado del ánimo.
todo lo que tiene que ver con depresión, distimia, bipolar del tipo 2 es mucho de lo que yo trabajo en consulta y pues desde ahí lo cuento porque es un poco la formación o más bien todo lo que vamos a ver el día sábado en primeros auxilios, pues es mucho de lo que yo trabajo en mi consulta. También soy docente universitario hace unos 11 años, tal vez. Trabajo mucho con facultades de psicología, también trabajo con facultades de medicina, siendo docente, soy docente invitado aquí, pues trabajo aquí como docente en Colombia y soy docente invitado en algunos países aquí de Latinoamérica. Entonces, esa es un poco la persona que les va a colaborar. Frente al tema de primeros auxilios, no sé, el sábado al final del día me dirán ustedes, pero creo yo, pero no para, no quiero que hable desde el ego y demás, pero sí creo que es importante cuando uno se va a formar estar en un sitio seguro donde uno sienta que se va a formar bien. Yo creo que estoy dentro de los formadores de Colombia que más ha formado en primeros auxilios. Yo creo que debo tener ahorita, el día de hoy, tal vez una haber por ahí como de 8.000 personas formadas en primeros auxilios. He formado muchos médicos de muchas EPS, de entidades hospitalarias grandes. He formado en primeros auxilios policías, socorristas, bomberos, docentes y muchos, muchos psicólogos. Esa es un poco la persona que los va a acompañar el día sábado. Exacto. Bueno, Andrés, y es que además tú has tenido la oportunidad y yo creo que si no eres el único, aunque para mí es el único porque no conozco a otra Amén. persona que se haya informado tanto en primeros auxilios psicológicos, porque sé que te has formado en Cuba, en Sí, España, en Argentina, estuviste en Panamá, recién ya te dieron un sí. premio en estos días, te dieron un Sí, premio. voy para Panamá ahorita a recibir un premio el 16. Exacto, exacto. Ha publicado libros, de hecho, como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero tiene libros publicados en España, el Sí, profe Andrés, ¿ok? Entonces, sí, sí, todo esto sí. como para que veamos lo que Andrés decía. Bueno, ¿quién me está enseñando? ¿De quién le voy a aprender? Escríbanme ahí, ¿crees que vale la pena aprender de esta persona que tienes aquí al frente? Escríbeme ahí, escríbeme ahí, escríbeme ahí. ¿Sí crees que vale la pena? ¿Crees que vale la pena estos minuticos que vamos a estar aquí en la noche, no sé hasta cuándo? ¿Sí? ¿Ok? Vale. Bueno, con esto en mente, ¿qué tal si arrancamos, Andrés? Esto, la De idea es una. que es una clase de estilo conversatorio en donde queremos que sea muy participativo, en donde ustedes puedan preguntar. Es un escenario como muy pocos se encuentran realmente, en donde tienes a un profesional de este nivel, de esta altura, sobre todo con una pedagogía impresionante. Quienes han trabajado con él saben que es así y que va a permitir que tú entiendas y comprendas muchos elementos dentro de los primeros auxilios psicológicos para poderlo trabajar. Dale, Andrés. Entonces, estamos aquí. Pues no, Félix, de nuevo, pues vamos prendiendo motores y vamos hablando ahí. Tú decías ahorita algo, Félix, me hizo pensar mucho cuando decías, oiga, yo no confiaría mucho en ese médico que no sabe manejar los equipos básicos, que no sabe qué es un fonendo, no lo sabe hacer. Y me hiciste pensar en algo. Hay un post que quiero subir estos días, por ahí lo voy a poner en las redes, porque la semana pasada o antepasada alguien me volvió a hacer la pregunta típica de que si la inteligencia artificial va a reemplazar a los psicólogos, me decían por ahí. Yo le decía, yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse y es una herramienta que sí o sí tenemos que aprender a usar y el no usarla creo que nos va a bajar del bus más rápido. Pero yo decía, hay algo que yo veo en la inteligencia artificial y es ahí donde yo creo que todavía no nos va a reemplazar a los psicólogos. Y es que la inteligencia artificial funciona bien cuando tú le ingresas un buen prompt o una buena orden, una buena pregunta. Y eso es lo que la gente que va a nuestras consultas no sabe. Yo creo que la gente viene a terapia para que les enseñemos a hacerse buenas preguntas. ¿Sí? Creo que esa es la esencia de la terapia. Por eso la IA no nos va a reemplazar, porque la IA funciona es con preguntas, con buenas preguntas, pero la gente no sabe qué preguntas hacerse para resolver sus problemas. Ahorita estaba cerrando unos casos con mis estudiantes de práctica y me decía una de mis estudiantes, profe, me dice el paciente al final, oiga, de lo que más valoro del proceso terapéutico que hicimos este semestre es que ustedes me hicieron que yo me hiciera preguntas que en 25 años nunca me las había hecho. Y decía, claro.
Eso el PRON todavía, o sea, nosotros le damos es el PRON al paciente, ¿sí? Exacto. Ese no lo tiene, por eso es que el paciente no le va bien en la IA porque necesitaría muchas herramientas para poderlo ver. Recuerden ustedes el dicho que dice la psicología, el ojo no se ve a sí mismo. Es más fácil desde afuera ayudarle al paciente a construir esos prompts y esas preguntas para que luego las podamos responder. Entonces, ¿a qué voy con esa carreta? Me ibas a decir, Sí, 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 no, Félix. es que me hiciste acordar de una frase de uno de mis mentores que Sí, parece es muy sencilla y es, él me decía, Félix, en las preguntas están las respuestas. tal cual. Y es que parece muy obvio, sí, obvio, claro, no, es que, ¿qué significa? Que de acuerdo a la calidad de las preguntas, así va a ser la calidad de las respuestas y es donde el paciente, entonces en este caso, va a saber encontrar todo este punto. Dale, dale, Justo Andrés. eso. No, y es eso, y es aprender a hacer las preguntas. Y para eso, pues justamente esto viene con el entrenamiento de primeros auxilios psicológicos, cómo aprender a hacer preguntas. Mire, es tan obvio, ¿sí? Pero lo que ya parece obvio, pero a veces no es tan obvio, y es que si tú no sabes hacer una buena pregunta, no sabes hacer una buena indicación en unos primeros auxilios psicológicos, tú puedes pasar un paciente de nivel 1 a nivel 3 en situación de crisis. Tan simple como eso. ¿Sí? Hacer preguntas es tan importante. Algo que vamos a ver, ejemplo, el día sábado. ¿Qué pasa cuando alguien me habla de suicidio? ¿Qué preguntas hacer y qué preguntas no hacer? Eso lo veremos con calma el día sábado. Pero, ejemplo, a un paciente que tenga ideación suicida, yo nunca le podría preguntar cosas como cuándo, cómo, ¿sí? Aunque yo sí necesito saber si el paciente tiene claro el cuándo y el cómo, porque eso me habla de nivel de planeación. Pero si un paciente, yo le pregunto el cuándo y el cómo y él no lo había pensado, tú ya lo llevaste a nivel 3 en términos de crisis. Y es tan fácil, son preguntas muy simples. De hecho, ¿qué nos dice la investigación? Que la gran mayoría de pacientes con ideación suicida llegan en nivel 1, donde el profesional y el profesional de la salud lo lleva a nivel 2 o a nivel 3. ¿Por qué? Porque no sabe preguntar. Es decir, la gente está medio mal y va a consulta y nosotros los ponemos peor. Esa es la complejidad que tiene todo este tema de primeros auxilios. Entonces, ¿qué les propongo que hagamos el día sábado? Yo les voy a contar una anécdota y es qué pasó conmigo frente a la formación de primeros auxilios. Yo cuando me empiezo a formar en primeros auxilios hace varios años, y los que por ahí me han escuchado, tal vez han escuchado esta historia y esta carreta, y es que yo me empiezo a formar en primeros auxilios porque un día, hace muchos años, trabajando en hospitales, un día un paciente le pegó a una enfermera que trabajaba para mí, ¿sí? Cuando ella sale a dar una noticia de dolor, le pegó a la enfermera. Y ese día todo el equipo nos pensamos por la tarde, oiga, ¿qué pasó? O sea, cuando estábamos luego cerrando el turno y demás, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que usted le dio la información a esa persona, que esa persona en lugar de sentirse acompañada, sintió que algo pasó que la terminó atacando y golpeando a usted? ¿Qué ocurrió? Entonces, a partir de ese evento que ocurrió, que para mí fue muy importante porque ese día entendí que los profesionales de la salud no estamos tan bien formados en primeros auxilios como creemos. Arrancó mi camino para formarme en primeros auxilios. Y entonces me formé aquí en Colombia, hice unas formaciones en México en primeros auxilios, me formé en España. Y los que se han formado en primeros auxilios, quiero que por favor escuchen esto y me dirán si es así o no. Yo empecé a formarme en primeros auxilios y ¿saben qué fue lo que yo encontré en casi todos los programas de formación de primeros auxilios? Que en casi todos los programas de formación te enseñan los protocolos o te enseñan el protocolo para crisis grandes. Sí, o sea, para la crisis de la persona que se va a quitar la vida. Yo me empecé a formar en programas virtuales, programas presenciales y en todos los programas me enseñaban muy buenos protocolos, pero era el protocolo de qué hacer cuando alguien está en una crisis muy grande del tipo me quiero matar o del tipo quiero hacer alguna locura ahorita y me formaba en esas crisis. Y eso para mí era chévere, yo me formaba, aprendía cosas, pero empezó a surgir en mí una duda y era, oiga, está chévere, pero ¿cuántas veces en la semana yo atiendo casos donde mis pacientes dicen me quiero matar? Les quiero contar, yo trabajo con pacientes depresivos, casi el 80% de mis pacientes son depresivos, son bipolar del tipo de tipo 2 y les digo, y aunque yo trabajo con esos pacientes,
a mí no es que me pase todos los días y me digan los pacientes me quiero matar. Y entonces yo decía, oiga, chévere, me estoy formando en unos protocolos durísimos, pero pues yo, o sea, lo reflexionaba con los años de estarme formando en primeros auxilios y yo decía, pero no es que me pase todos los días ese tipo de crisis. Pero entonces empezaba a hacerme una pregunta y es, oiga, yo sí vivo otras crisis con mis pacientes. Pronto no una crisis allá de nivel 10 donde el paciente dice me quiero matar, pues yo decía, yo sí vivo otras crisis de pacientes que me llegan a consulta y me dicen, no sé qué hacer, o esta semana me sentí más triste, o me siento aburrido, o no la estoy pasando bien, pero no es la crisis de me quiero matar, sino yo sentía que en mi consulta yo recibía crisis medianas o pequeñas, ¿sí? Que creo que son las que uno más recibe en consulta, en el colegio, cuando uno es un psicólogo educativo, incluso en la misma empresa, cuando le llegan a uno colaboradores, en el área de lo social. Yo creo que uno no todo el tiempo está atendiendo crisis allá intensas, sino crisis medianas y pequeñas y empecé a ver una fisura en los programas de formación y es, oiga, ¿y cuándo me forman con protocolos serios para crisis medianas y pequeñas? O sea, yo ya más o menos sé qué hacer si el paciente me dice se quiere matar. Oiga, pero la crisis pequeña, donde el paciente llega y dice que está aburrido, que está un poquito desmotivado, que ha estado triste, pero no tan triste, ¿sí? ¿Cómo resuelvo esas crisis? Y les digo, al menos en mi experiencia de formación, no encontré muchos protocolos de ese estilo. Y entonces ahí pasó algo interesante en mi proceso de formación frente a los primeros auxilios, y es que dije, me quiero formar en protocolos de crisis medianas y pequeñas también, no solo la grande, sino en crisis medianas y pequeñas. Y saben, de eso casi no hay. Búsquenlo, es que les quiero pedir, hagan el ejercicio. Entren porque es que esto no es nuevo. Hablar de primeros auxilios psicológicos no es nuevo. Estoy seguro que en alguna parte del mundo y de Latinoamérica y de Colombia, si usted digita ahorita en Google formación en primeros auxilios, le va a aparecer algo. Es que eso no es nuevo, porque es parte del ABC del psicólogo. Entren y miren un poco las temáticas. Casi todo es para crisis grandes. Y entonces empecé a hacerme la pregunta y, oiga, ¿y quién me forma en crisis medianas y pequeñas? Les voy a contar, en mi historia no encontré un instituto en su momento. Me tuve que formar por mi cuenta y es que tuve que ir a buscar los protocolos. No es que yo me los haya inventado, pero tuve que ir a buscar protocolos de Cruz Roja Internacional, de UNICEF, de OMS, porque sí están, pero casi la gente no se forma en esos protocolos. Y entonces empecé a formarme en protocolos para crisis medianas y pequeñas, como cuáles, y los pueden averiguar. El sábado se los voy a explicar con ejemplos, se los voy a modelar, en fin. Por ejemplo, empecé a encontrar el protocolo de validación emocional, un protocolo que dura más o menos de 20 a 30 minutos. Es un protocolo que se utiliza para crisis medianas. Yo lo utilizo todo el tiempo en consulta, ¿sí? Cuando el paciente llega y te dice, sí, estoy desmotivado, no me va a matar, pero estoy desmotivado, no sé qué hacer, estoy aburrido, estoy peleando con mi esposa más de lo normal. Entonces empecé a averiguar el protocolo de validación emocional. Oh, sorpresa, cuando luego me entero que casi todas las líneas 1XY, es decir, las líneas de marcado rápido, como el 123 en Colombia o el 911 en Estados Unidos y Panamá o el 102 en Inglaterra, o sea, empecé a encontrarme que esas líneas de marcado rápido, el primer protocolo que utilizan cuando uno llama es el protocolo de validación emocional, ¿sí? Porque está muy bien rankeado y demás. Empecé a encontrar otro protocolo que se llama reguladores fisiológicos, un protocolo que dura más o menos 35 minutos su aplicación. Empecé a encontrar otros protocolos que se llama reestructuración cognitiva para crisis pequeñas, que duran más o menos 15 minutos. Y entonces me empecé a buscar estos protocolos que para mí eran importantes, no sé ustedes cómo lo viven, porque yo decía, está chévere el protocolo de crisis grandes. Oiga, pero las crisis medianas y pequeñas, que son las que recibimos todo el día, ¿eso para cuándo? Diría por allá la filósofa y cantante cuando canta lo del anillo, y para cuándo el anillo aquí, y para cuándo los protocolos de crisis medianas y pequeñas, porque esos no se dictan, ¿sí? Parece que primeros auxilios, o sea, parece que primeros auxilios es sinónimo de me quiero matar. Y pues ustedes que están formados, que han tenido, pues no pasa todo el tiempo. ¿Y para cuándo los otros protocolos? Entonces ahí empecé a formarme en esas otras cosas que yo creía que también hacen parte de esto y es parte de lo que vamos a ver este sábado.
este sábado, venga, yo hablo mucha carreta, pero si tienen preguntas y todo, vayan colocando por ahí, me van contando, ¿sí? Yo me entusiasmo luego a hablar ahí como loco, pero es eso lo que yo quisiera trabajar con ustedes el día sábado, y es formarnos en más cosas, ¿sí? Y en otros protocolos que a veces no aparecen de manera tan común. Ahora, la pregunta puede ser, Andrés, ¿y el sábado nos vamos a formar todo el día en protocolos? Bueno, no sé si debería decir esto. Ahorita pronto, Félix, voy a decir una cosa y luego, si la estoy embarrando, me avisan si me jala las orejas rápido. Eh, la pregunta podría ser, Andrés, ¿si nos vas a formar en protocolos toda la jornada? No, casi toda la jornada, pero no toda. Y entonces, ¿qué vas a hacer al principio? ¿Qué nos vas? Antes de explicarles los protocolos para desmontar una crisis, si ustedes me lo permiten, quisiera formarlos primero en qué es una crisis. Esto parece simple, pero no es tan simple. Primero quisiera formarlos en qué es una crisis. Aileen me está preguntando, André, ¿nos regalas por acá el nombre de esos protocolos? No, Aileen, no voy a decir ningún nombre que ya dije. Eso, no, enteras, no. Obviamente estamos entre colegas. Tenemos uno, validación emocional. Vételo por ahí averiguando. Sí, validación emocional. Protocolo dura por ahí entre 20 y 30 minutos de aplicación en promedio. Tenemos reguladores fisiológicos. Ese es otro protocolo. Tenemos otro protocolo que se llama reestructuración cognitiva para crisis pequeñas. Hay otro que de hecho es lo mismo que por ahí tú conociste en la formación como detención del pensamiento. Hay muchos. Hay otro que se llama activación de líneas de ayuda. Hay diferentes protocolos y estoy hablando de protocolos chiquitos. ¿Sí? No te estoy hablando del macro, estoy hablando de protocolos pequeños. Entonces, oiga, me gustaría antes de hablar de crisis, o sea, antes de cómo desmontar una crisis, ¿por qué no hablamos de qué es una crisis? Es que mire, hay otra cosa que yo veo mucho en los escenarios con colegas que yo trabajo, que hay colegas que saben de los protocolos, pero no entienden claramente qué es una crisis. Y es más común de lo que ustedes creen. ¿Saben por qué? Con todo respeto, con todo el amor, pero creo que los psicólogos, no todos, pero creo que muchos psicólogos sufren de un problema que se llama el activismo. Y es que nosotros queremos hacer y hacer y hacer, pero a veces ni siquiera entendemos por qué hacemos las cosas. Entonces, hay gente que sabe los protocolos, pero no entiende que es una crisis. Y cuando usted entiende la crisis, es que usted empieza a entender por qué el protocolo. Oiga, ¿por qué los protocolos de primeros auxilios no duran más de una hora? Eso nadie se lo pregunta, sino que la gente aplica protocolos. Pero si se dieron cuenta ahorita, les dije, validación emocional de 20 a 30 minutos, ¿sí? Reguladores fisiológicos, 35. Reestructuración cognitiva para crisis pequeñas, 15 minutos. Oiga, ¿por qué Andrés no ha dicho el protocolo tal que dura 3 horas? ¿Por qué los protocolos de primeros auxilios no duran menos de una hora? Porque la gente no entiende que es una crisis, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer en la primera parte es explicarles qué es una crisis emocional. Entonces vamos a hablar un poco de qué es ansiedad, ¿sí? Pero vamos a entender realmente que es un proceso ansioso, que es un estrés, pero en nivel de burnout o en nivel de diestrés, ¿sí? Y vamos a entender algo que se llaman distorsiones cognitivas asociadas a crisis, que es un pensamiento de sobrecarga, que es un pensamiento de desesperanza aprendida. Vamos primero a entender qué es una crisis para cuando yo les empiece a explicar los protocolos, les digo, mire, este pasito del protocolo está resolviendo diestrés. Este pasito del protocolo lo que está generando es dopamina y serotonina en el paciente para poder aliviar el ataque de pánico que se empezó a generar. Este pasito del protocolo está diseñado para confrontar la distorsión cognitiva que tiene de tolerancia, que tiene de percepción de sobrecarga. Eso es importante, que usted antes de que entienda protocolos, entienda qué es una crisis. Entonces, en la primera parte del entrenamiento, quiero hablar con ustedes, no explicarles o formarlos, porque ese día yo creo que la formación se construye es entre todos, hablando, yo les traeré mis casos, les contaré, pero pues también ustedes estarán ahí participando. Pero en la primera parte quiero que hablemos de qué es una crisis, ¿sí? ¿Cómo se crean las crisis? Oiga, usted, porque es una persona tan calmada, el día que le cierran el carro, usted se baja a querer pelear con otro. ¿Qué pasó en su cabeza?
Oiga, ¿por qué mi hijo, que es un chino también, el día que le va mal en el partido de fútbol, el chino sale llorando al final del partido de fútbol? ¿Qué fue lo que pasó en su cabeza? ¿Sí? ¿Por qué mi pareja, que es una mujer, que es psicóloga tan tranquila, porque hay días que yo digo cosas que a ella no le gustan y porque ella se empieza a alterar? ¿Qué pasó en su cabeza? Es que primero tenemos que entender qué es una crisis para luego entender cómo se desmontan las crisis. Mire, esto parece bobo, lo repito, pero no es así. Yo me he especializado en depresión, distimia, y yo conozco muchos psicólogos que saben los protocolos de depresión, pero no saben realmente qué es una depresión. Cuando yo le digo, oiga, ¿cuáles son los 5 criterios de la depresión? ¿Cuáles son los 9 síntomas de un episodio depresivo? ¿Cuánto es el tiempo mínimo para diagnosticar una depresión? No lo saben, pero saben el protocolo. ¿Por qué? Porque el psicólogo es activista. Al psicólogo no le gusta entender, al psicólogo le gusta resolver. Voy a decir algo, pero por favor no me odien. Pero a veces sí creo que tenemos que vernos a nosotros mismos. El psicólogo creo que el psicólogo y sobre todo el psicólogo colombiano lo han formado mucho en aliviar el síntoma, pero no en comprender el síntoma. Y a mí me pasa, porque todos los días me llaman estudiantes que yo he formado y me dicen cosas como, Andrés, ¿qué protocolo me recomiendas para un caso de ansiedad generalizada? Andrés, ¿qué protocolo me recomiendas para un tema de fobia específica? Y entonces yo le digo, ¿cuántas sesiones llevas con tu paciente? Y me dice, no, Andrés, yo lo atendí 1 o 2 veces y ya quiero empezar. Oiga, ¿usted sí diagnosticó bien si tiene una ansiedad? ¿Sí diagnosticó bien si tiene una distimia? Porque a veces queremos quitar, pero no entendimos. Porque no nos gusta comprender, nos gusta aliviar el síntoma. Eso no está mal, pero creo que sí es importante en una formación de primeros auxilios que nos demos el permiso primero de entender y luego sí poder entender o comprender cómo se desmonta eso. Eso es parte de lo que vamos a hacer el día sábado. Por aquí John me dice, profe Andrés, la clase no la pueden dividir entre el sábado y el domingo. John, yo le he dicho al profe Félix que lo hagamos sábado, domingo y lunes, martes, o sea, la otra todos los días. Pero creo que por temas también de ustedes y demás, la vamos a hacer solo, pero bueno, va a estar chévere, yo sé que va a estar, lo que pasa es que va a estar intensivo el sábado, ¿sí? El sábado sí les voy a pedir un favor a los que se vayan a conectar. Agüita todo el tiempo, tintico, aroma, necesitamos estar hidratando, pero vamos a hacer una clase intensiva por esta vez. El sábado va a ser una clase intensiva de 8 de la mañana a 5 de la tarde con la camiseta, pero John, les voy a decir algo. Yo me encargo de que no les coja el sueño. ¿Bien? Si a alguien le coge el sueño, nos avisa y le devolvemos la plata por Nequi. Ese día yo me encargo de que no les coja el sueño. ¿Sí? Cada tanto tiempo van a estar haciendo unos saltos cognitivos bien impresionantes. Pero vamos a hacer así un entrenamiento fuerte y como nos vaya ahí, hacemos luego un primeros auxilios psicológicos más avanzados. Ese día vamos a tantearlos a ver cómo están aprendiendo y cómo van. Y si ustedes lo piden, luego nos pensamos otro nivel más alto. Sí, Andrés, déjame le cuento algo a John. Resulta que el cerebro funciona de una manera bien particular y es que todos sabemos, nos distraemos muchísimo. La ciencia dice que en un minuto podemos estar pensando hasta 20, tener 20 distintos pensamientos. Bueno, los hombres, las mujeres tienen 70, imagínate, qué locura. Y sí, y es cierto. Y entonces, ¿qué pasa con esto de las inversiones? Cuando nos metemos de manera inversión en algo intensivo, el cerebro se ve en la obligación de encontrar el enfoque en el cual estamos ahí de manera incisiva. Entonces, no tienes lugar a pensar en otra cosa más. Y aunque vas a recibir mucha información que de manera consciente tal vez no creas que la obtienes, créeme, tu mente inconsciente la respira y la absorbe y la toma. Entonces, eso hace que al tener una jornada intensiva, créeme, vas a tener un mayor aprovechamiento. Sí, bueno, preguntas al final de precios, valores, rifas, juegos y espectáculos, certificación y todo lo demás. Al final les explicamos, para Así que es, sigamos así es. aprovechando aquí la clase. Y bueno, y les voy a seguir contando cosas. Yo, me, Félix, ¿puedo contar infidencias o este escenario es completamente académico? Tú me dices o...
Eso, les voy a contar ahí Hombre, familia. dos confidencias. Una, hay los que me conocen, les voy a contar dos chismecitos. Uno académico y el otro no tan académico. El primer académico, el primer chismecito que a mí me sorprendió empezarme en primeros auxilios y decía que más o menos el 70%, alguna vez leía una investigación de, ojo, de un journal importante de Estados Unidos, una investigación que se hizo en Estados Unidos, que el 70%, o un poco más, 70, 75% de los casos que uno atiende, y me referiría a cuando uno atiende no solo al clínico, sino el orientador, el psicólogo social, o sea, el 70, 75% de los casos que uno atiende, en algún momento ese caso requirió de un primeros auxilios psicológicos. Pronto no el paciente te va a decir que se va a matar, pero pronto en alguna sesión llegó muy bajo de ánimo o lo tuviste que estabilizar en primera sesión. Y cuando yo pensaba y decía 70, 75% de los casos requieren de formación en primeros auxilios, era justo lo que decía Félix al inicio con su metáfora del fonendo y el médico. Y yo, es lo que yo digo, si un psicólogo no sabe de primeros auxilios psicológicos, me parece, con todo el respeto, creo que es un tiro al aire. Ese psicólogo un día la va a embarrar. ¿Sí? Porque imagínate, el 75% de los casos requieren que tengas formación en primeros auxilios psicológicos y muy buena formación, ¿sí? Entonces, si no estás muy bien formado en primeros auxilios psicológicos, es muy complicado. Tú eres un profesional que puede poner en riesgo a cualquier persona. Y eso habla de que si queremos hacer un muy buen ejercicio profesional, la importancia de que nos estemos formando en estos temas. No conmigo, no el día sábado, nada, eso es lo de menos, ¿sí? Pero sí que te estés formando en temas como estos de primeros auxilios. Hay unos temas básicos que cuando yo hemos hablado con Félix y demás de cuáles son, alguna vez, hace unos años hablábamos con Félix de cuáles son los temas básicos que debería tener un psicólogo. O sea, cuáles son esos temas básicos que sí o sí debería dominar un psicólogo sin importar su enfoque o sin importar el campo. Y que llegábamos con Félix a una gran conclusión de que habían tres o cuatro temas que son obligatorios para el psicólogo. Y uno de esos temas es primeros auxilios psicológicos. Ahora, segundo, algo que va a estar muy chévere con esta formación que vamos a hacer el día sábado es que como nos vamos a formar en protocolos para crisis pequeñas y crisis medianas también, pues resulta que esos protocolos los puede aplicar cualquier persona, no necesariamente psicóloga, cualquier persona con la formación adecuada. No para crisis altas. Para crisis altas sí deberías tener una formación, ¿sí? Pero para crisis pequeñas y medianas, una persona con la formación en primeros auxilios lo podría hacer. Andrés, ¿y para qué nos cuenta esto? Pues porque lo que nosotros queremos hacer el día sábado con ustedes no solo es que se formen en primeros auxilios, sino que se vuelvan divulgadores científicos de esto. Porque esto que yo les cuento y en lo que yo los voy a formar el día sábado, yo formo a mis pacientes para que mis pacientes lo apliquen a sus familiares. Porque esto que yo les voy a enseñar el día sábado son las escuelas de padres que yo hago. Yo hago escuelas de padres enseñándole a los papás sobre primeros auxilios de cómo estabilizar a sus hijos cuando están peleando con ellos, ¿sí? Son los entrenamientos que yo hago cuando trabajo con parejas de cómo desactivar una pelea de pareja cuando están discutiendo. Entonces, esto les va a ayudar no solo a saber de primeros auxilios psicológicos, sino que también creo que les va a dar herramientas para que se vuelvan divulgadores científicos. La idea es que ustedes esta formación luego salgan y la pongan en su portafolio de servicios y empiecen a formar a otros. Yo les decía ahorita, yo he formado a más de 8.000 personas en este país. Solo en Colombia, yo creo que he formado a más de 8.000 personas. ¿Y cuáles son muchos de esos 8.000 personas que he formado? He formado a muchas personas del común, porque algo que he entendido es que, ejemplo, los protocolos de primeros auxilios psicológicos para crisis básicas y medianas lo deberían saber todos los profesores. Yo no concibo cómo hay un profesor de un colegio que no sepa estos protocolos, ¿sí? Los líderes de empresa deberían saber de primeros auxilios psicológicos. Yo creo brigadas emocionales en las empresas formando a los líderes con este tipo de formación. Entonces, la idea es que esto juegue en un doble nivel, no solo que usted se cualifique como profesional, sino que también tenga
una formación que pueda divulgar y multiplicar en otros espacios laborales, ¿sí? Esa es la idea. Yo no, ese día, se van a dar cuenta el día sábado, ojo, ese día nos vamos a formar como colegas, no nos vamos a formar como una logia que yo les voy a decir, muchachos, les voy a contar estos protocolos, pero callados, nadie se puede enterar. No, ese día les voy a formar en esto y les voy a decir, ahora salgan y cuéntenselo a la gran mayoría de personas y cobren también por esas formaciones, porque la formación del día sábado luego tampoco les sale económica. Ustedes formen, multipliquen, porque a mí me dicen muchas personas al final, Andrés, ¿podría meter esto en mi portafolio de talleres? Es que esa es la idea. Andrés, ¿yo podría hacer una escuela de padres? Hágala tal cual, como yo se la estoy dictando. Andrés, ¿yo podría ir a la empresa donde trabajo y empezar a formar brigadas emocionales? Es esta la idea, ¿sí? No nos vamos a formar en una logia de esta formación es solo para los psicólogos. No. Ustedes sí, y de una vez les quiero anunciar, ustedes solo podrían, o sea, ya la formación que tienen, sí requeriría que ustedes pudieran aplicar protocolos para crisis altas del tipo me quiero matar. Pero para crisis medianas y pequeñas, en esto sí tenemos que divulgar, tenemos que contarle a la gente cómo hacerlo. Entonces, ejemplo, a mí me pasa mucho en consulta que yo formo a la gente en esto para que luego lo aplique con sus hijos. Es más, yo soy el principal consumidor de primeros auxilios psicológicos para crisis pequeñas y medianas. Les decía ahorita, y ahora sí viene el chisme. Ejemplo, yo aplico mucho el protocolo, particularmente el protocolo de reguladores fisiológicos, lo aplico mucho con mi hijo pequeño, porque mi hijo pequeño, no sé si ustedes tienen personas así en su vida, mi hijo pequeño es interesante porque yo sé que él está mal, pero cuando yo le pregunto qué tiene, su respuesta es nada. ¿Sí? Porque, ejemplo, hay personas que no te hablan. El que te habla le puedes aplicar un protocolo de validación emocional. A mí me pasa con mi hijo mayor, que yo le digo, ¿qué tiene? Y él dura 3 horas. Ese niño habla por los codos. Pero mi hijo menor, él no habla. ¿Sí? Yo le digo, ¿qué tiene? Y él me dice, nada, estoy bien. Pero yo lo veo en escalada. ¿Sí? Porque me dice, estoy bien, pero yo lo empiezo a ver que se empieza a poner rojo, se le empiezan a salir las lágrimas. O sea, yo sé que está mal, pero su respuesta es, no tengo nada. Andrés, ¿y cómo hacemos con los pacientes que no hablan? Y pasa muy seguido. Para eso hay otros protocolos. Entonces, yo, ejemplo, yo a mi hijo, para mi hijo menor, le aplico mucho protocolos de regulación fisiológica, ¿sí? Porque él no le gusta hablar y es parte de su personalidad, no le gusta contar cosas. En cambio, al mayor le aplico mucho protocolos de validación emocional, ¿sí? Porque es alguien que se permite hablar, que le gusta contar, que le gusta explicar qué le ocurrió en el colegio. Entonces, esto creo que también les va a ayudar a entender muchas cosas del día a día, no solo en el escenario de lo profesional, sino también en cosas del día a día. Bien, por acá me están diciendo, Andrés, lo que dices es cierto, yo he trabajado en contextos educativos, casi siempre es clave formar a las comunidades educativas en primeros auxilios. En los colegios se están dando fenómenos desde lo emocional que merecen un adecuado proceso de acompañamiento. Julie, yo creo exactamente lo mismo. A mí, yo te digo, me preocupa que esto no se dicte también. ¿Sí? Yo he tenido una gran crítica con los colegios en los últimos años y es que creo que no hay programas de formación no, no quiero hablar de todos los colegios, hay colegios que hacen cosas muy interesantes, ¿sí? Pero ejemplo, yo creo que no sabemos hacer procesos de formación emocional adecuados y esto es algo que yo creo que debería enseñarse en los colegios, ¿sí? Oiga, ¿cómo se le explica a los niños el regulador de movimiento? Que lo vamos a ver ese día. ¿Sí? ¿Cómo se les explica el regulador del hablar? ¿Cómo hacer hablar a alguien? El regulador de la respiración. Hay unos reguladores que si uno los supiera aplicar, uy, se resolverían mil cosas por ahí. Por acá me dice Paola, Andrés, y el sábado también formarás protocolos para crisis grandes. Paola, te voy a ser sincero. Creo que justo lo que yo les voy a explicar es el preámbulo para las grandes crisis, pero no creo que lo alcancemos a ver tan fuerte, porque es que mira, el protocolo de crisis grandes, te voy a contar, el protocolo de crisis grandes, el de suicidio, el protocolo de crisis grandes requiere aproximadamente 20 horas de formación, ¿sí? El de crisis grandes, el de la persona que dice, me quiero matar, o el de la persona que está en un puente y dice, no me toque, pues me va a tirar.
¿sí? Ese protocolo requiere de más horas de formación, ¿sí? Porque debes hacer más cosas. Ejemplo, en crisis grandes, en el de la persona que está en un puente que dice, me quiero matar o me voy a tirar del puente, incluso debes saber cómo te acercas a la persona. Hay unas distancias que tú debes estar. Hay una manera como tú debes llegar. Ni siquiera estoy hablando de lo que vas a decir. Cómo llegas, hay una comprensión en lo kinestésico de cómo te debes parar, a qué distancia debes estar, cómo debes llegar a la persona. Entonces, lo que vamos a hacer el día sábado es que los voy a formar en crisis pequeñas y medianas, pero van a entender un poco las crisis grandes. No van a salir completamente formados, ¿sí? Pero van a recibir un poco la formación. Luego ya vendrá el nivel 2, el nivel 3. Pero ¿sabes qué sí es lo bueno? Que casi todos los casos que yo les traigo son de crisis grandes, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver algunos. Yo casi todos los casos que tengo son casos reales, muchos los tengo en video. Ese día vamos a ver un par de videos, videos que ustedes han visto. ¿Sí? Vamos a ver, ejemplo, la pérdida, el deceso que tuvimos muy doloroso hace varios años, ya como 8 o 9 años, de la mamá que se quita la vida con su hijo en el puente Bogotá-Ibagué. eh, y vamos a ver un poco los errores. Esa era una crisis grande, pero incluso yo les voy a contar con lo que les voy a formar de crisis pequeñas y medianas. Ese día van a entender algunos errores que ese día se presentaron, ¿sí? Entonces, yo los voy a formar, pero no van a quedar completamente formados. Creo que también sería una mentira y parte de lo que trabajamos en ser productivo es que lo que les ofrecemos se cumpla, porque creemos que lo más importante es nuestra palabra. Entonces, van a salir formados, pero no totalmente para crisis grandes. Ahí requeriríamos muchas más horitas. Bien, por acá me dicen Andrés y las crisis grandes. Pues, Ginette, yo te voy a contar algo. ¿Cuándo los formaríamos? Ese día. Yo siempre les digo, formémonos en el sábado y luego lo levantamos, pero míralos y luego pensamos en el otro. Pero mira lo siguiente, volvamos a crisis pequeñas y medianas. Hablemos solo de un protocolo que se llama validación emocional. Imagínate que la línea 123, la línea 911, la línea 106 de Secretaría de Bogotá, la 141 para niños, la del ICBF, la 155 para mujeres, la línea Calma para hombres. Estoy hablándote de varias líneas de atención inmediata. Imagínate que esas líneas, cuando tú llamas, el primer protocolo que te aplican es el de validación emocional. Sin importar el primer protocolo en el que ellos arrancan es validación emocional, ¿sí? Y tú a veces llamas diciendo cosas como, mire, la vecina de lado se está matando con él. Y ellos arrancan primero con el protocolo de validación emocional, porque mucho paciente lo logramos regular con protocolos pequeños. Ahora, si validación emocional no funciona, le aplican otro o luego otro, ¿sí? Pero el primer protocolo que se utiliza en las líneas de ayuda, en las de marcado rápido, son protocolos como el de validación emocional. Andrés, ¿y usted cómo lo sabe? Pues fácil, porque yo he formado algunas de esas líneas, ¿sí? Y esas líneas las hemos formado con protocolos de este estilo, ¿sí? Entonces, ese día, ojo, yo digo crisis pequeñas y medianas y uno dice, no me van a dar todo el pastel". Formarse en los protocolos que les voy a enseñar podría a veces funcionar muy bien en grandes crisis, porque lo usamos todos los días con las líneas de ayuda. Entonces, ese día se van a dar cuenta lo que va a pasar. Lo que se van a llevar ese día, de hecho, es el plato fuerte. ¿Sí? Logran dominar estos protocolos que yo les voy a enseñar, y luego van a poder entender grandes o protocolos mucho más complejos. Pero estos son el ABC para poder arrancar. Entonces, eso es lo que lo que va a pasar por ahí. Dice por aquí Rosa, poco se habla de lo que se puede llegar a sentir el psico después de atender una crisis y quedar con la duda si se hizo de forma adecuada o faltó algo. Puede que irónicamente entre en crisis. Uy, Rosa. Rosa, tú vas a hablar de un tema que yo lo voy a hablar toda la sesión el día sábado y es qué pasa con el que está acá. Y algo que vamos a hablar el día sábado es cuando yo estoy también preparado para hacer primeros auxilios o no. Yo te digo, yo estoy formado en primeros auxilios, pero no todos los días estoy en mi top de atender crisis y sobre todo grandes crisis y poderlo entender. Y algo que vamos a entender ese día, Rosa, porque es que dijiste un tema ético muy importante. ¿Sabes qué vamos también a entender ese día? Cuándo aprender a remitir, ¿sí? O cuándo levantar la mano como profesionales.
muchos de los que han estado conmigo a lo largo de los años formándose creo que entenderán esto y es a veces, eso lo vamos a entender mejor el sábado, pero ojo lo siguiente, a veces las mejores intervenciones son buenas remisiones. No siempre estamos al top, ¿sí? No siempre estamos 10 de 10 para atender crisis. Y eso también es importante aprenderlo nosotros a identificar, ¿sí? Porque cuando lo logras identificar, también puedes hacer otras cosas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ese día prepárense porque hay un tema de el autocuidado y cómo entender cuándo aplicar primeros auxilios. Es algo que lo vamos a trabajar desde el minuto uno, ¿sí? Es un tema ético de saber cuándo, ¿sí? Ejemplo, yo, y con eso voy aquí cerrando también porque sé que ya vienen algunas preguntas y demás, pero ejemplo, yo he liderado brigadas de salud mental que van a sitios de desastres naturales y demás. A mí me pasa con mucha frecuencia cuando yo me dedicaba a este tipo de trabajos que los psicólogos que iban a mi cargo, claro, imagínate, tú llegas a un sitio donde ha habido un desastre natural, donde han pasado mil cosas, los psicólogos se bajaban y me decían, Andrés, yo quiero ayudar al mayor número de personas. Hay un punto en el que usted tiene que parar, irse a dormir o descansar. Pero yo quiero seguir trabajando. Porque si usted no está bien, tampoco puede ofrecer una atención de calidad. Porque hay otra cosa importante en la clínica y es que no solo de buenas intenciones funciona bien el clínico. El clínico tiene que tener un buen protocolo, pero también aprenderse a leer cuando hay que parar. ¿Sí? Y a mí me pasa, por eso yo lidero, porque cuando yo voy, yo no estoy tan pendiente de los otros, sino de mi equipo. Y cuando yo veo que han pasado ciertas horas o cuando gente de mi equipo les van teniendo ciertos comportamientos, le digo, es hora de irse a descansar. Andrés, no, pero toca seguir atendiendo gente porque se desbordó un río, porque aquí la gente está mal. No. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo una hora más de atención, luego me toca irle a hacer primeros auxilios a su paciente y a usted, porque nos llenamos, porque nos desbordamos, ¿sí? Y eso es algo que tendremos que hablar ese día, cuándo parar y también pedir ayuda, ¿sí? Y eso es importante. Por eso eso que acabaste de decir, Rosa, es tan importante para mí, porque ese día sí lo tendremos también que hablar. ¿Cuándo? ¿Sí? Voy a cerrar con este último chismecito. Yo vivo mucho de hacer, pues yo soy docente universitario, pero uno de los grandes dineros que a mí me llegan a final de mes es hacer terapia, ¿sí? Yo atiendo mucho paciente y mucho del dinero que me llega a mí a final de mes es atendiendo pacientes. Pero algo que me ha enseñado casi 16 años de hacer terapia todo el tiempo es que he tenido momentos de mi vida donde me ha tocado cerrar la terapia, porque están pasando cosas en mi vida que me obligan a no atender pacientes por ese tiempo. Y he tenido que parar la atención a pacientes muchas veces en mi vida. Parar, irme un rato, a trabajar en mí y volver mucho más maduro a la consulta. Y eso no se cuenta en las universidades. En las universidades muchas veces como que toca atender y no, en la vida no toca nada, ¿sí? Y eso está bueno. ¿Listo? Muy bien. Pues compañeros, cuéntenos si tienen dudas, qué expectativas tienen del día sábado, qué quisieran que ocurriera. Pues para eso estamos también hoy acá. Exacto, preguntas. Pero nos estaban, mientras hay otras preguntas, el sábado el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos de manera Perfecto. intensiva. El viernes no se van de rumba. Si como va a ganar Colombia, no se pongan a tomar muchas politas. No, no, no. Hay nada más ahí para que no se les emocione y ya. Y duerman tempranito para que el sábado estemos ahí a puro fuego con todo esto que créanme, les va a transformar la vida. Quienes han tenido la oportunidad de estar con Andrés ya saben, y quienes hasta ahora van a tener la oportunidad, miren acá, les va a cambiar la vida ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque Andrés hace algo, y se están dando cuenta ya aquí en este pequeño preámbulo, y es como un 80-20, es decir, 80% todo el tema de enseñarte, a ti como profesional de esto que requieres y necesitas, pero vamos con un 20%. Y es eso que tú necesitas como profesional de la salud mental, en un equilibrio de cómo aplicártelo, todos estos espacios. Así que por eso es que te digo que te va a transformar la vida, porque estoy seguro que algunas cosas te van a tocar, cosas que tienes allí tal vez que estás en tema de resolver. Y
ahí va a pasar eso, ¿ok? Así que en el grupo de WhatsApp estará toda la información. Quienes quieren participar, ya, ¿quién está inscrito? Escríbeme ahí, ya estoy inscrito. Diga ahí, ya estoy dentro. Escríbeme ahí, estoy inscrito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ok? Para ir midiendo también la temperatura, ya estás inscrito. ¿Quién más está por ahí? Para Victoria ya está. Xiomara, ¿quién más? ¿Qué más? Ok, ya estás también, Catherine. Felicitaciones. Ya, ok, súper. Bueno, mira, ya están aquí. Por supuesto, son cupos limitados porque nos gusta que esto sea, bueno, muy participativo dentro de todo esto, ¿cierto? Para que lo podamos trabajar. En el grupo de WhatsApp, John Freddy, le estaremos dando toda la información de esto y les voy a contar un secretito. No se lo voy a contar, mentira. ¿Será que se los digo, Andrés? Andrés, De una, de una. cómo te parece que yo cumplo años? ¿Qué día soy? Claro. 3. Yo cumplo el 5 de junio. Yo sí cumplo el 5 de junio y es algo que tengo yo ya hace mucho rato. Y es que, claro, a mí me encantan los regalos. Claro, ¿a quién no? A mí me fascinan los regalos. Regáleme todo lo que usted quiera, ¿cierto? Por ahí me gustan los Lamborghinis y cosas así sencillitas, un Ferrari, no sé, ¿cierto? Cosas Eso. así muy, muy simples. Yo no quiero, ¿cierto? Pero a mí me encanta dar regalos. Sí les digo que no les puedo regalar el curso, obvio, no les puedo regalar el curso, pero todavía no sé. Lo que pasa es que yo, Andrés, yo tengo que entrar con mi asistente de contabilidad, que esa es así más está, ¿cierto? Y yo quiero dar, Claro. y entonces Y ella me tú, dice, no, Félix? pero no, pero venga, venga, no se puede, doctor, pero venga, pero es que no se puede. Entonces, ese día ahí, o porque mi anhelo realmente es que nadie se pierda ese entrenamiento, que puedan estar ahí. Yo siempre digo que el dinero no sea una excusa, que el dinero no sea una justificación. Y bueno, tú sí sabes, Andrés, pero muchos no saben, yo soy entrenador de equipos de ventas de alto rendimiento. Por ejemplo, yo entreno a Go Rigo Go, al equipo de ventas, yo los entreno y a varias empresas en Colombia, inclusive en Estados Unidos también he podido la oportunidad de entrenar equipos de ventas allá. Y yo siempre le digo a la gente, al vendedor, vea, el dinero no es la excusa, el dinero no es la razón. Simplemente, cuando hay un verdadero deseo o hay una verdadera necesidad o las dos, nosotros hacemos que el dinero aparezca, ¿cierto? Que salga, que salga, que salga, todo el tema. Jonima, el precio real de este entrenamiento es de 250.000 pesos. Yo sé, no es un entrenamiento barato, no, porque es que esto es un entrenamiento que es valioso, que es de altísima calidad, ¿ok? Que todo esto, pero bueno, tenemos un descuento especial que se los cuento en el grupo de WhatsApp que está vigente y no sé si el 5, le repito, yo quisiera, me toca negociar con mi asistente a ver si me permite hacer algo que quiero hacer. Ok, pero repito, la idea es que ustedes despierten el anhelo, el deseo y entiendan, miren acá, la necesidad. Créanme ahí, ¿cuántos de ustedes creen necesario? ¿Cuántos de ustedes sienten que esto es necesario para que tú fortalezcas tu vida como profesional de la psicología? Para ahí sí, como decimos, pararte en pecho y decir, es que me siento entrenada, entrenado, capacitado para atender a esa persona. Que no sé, vas un día en la calle, en un Transmilenio, en un aeropuerto, en cualquier lado y ves una persona que está en crisis y por tu experticia, por tu habilidad, ya descubres y sabes qué vas a hacer, sabes qué es lo que vas a hacer. Andrés, chisme así emocionando. En una ocasión, de las tantas cosas que viajo, iba yo viajando en un sector del Cesar, recuerdo, entre pueblito y pueblito, e iba un muchacho vestido de defensa civil, él todo elegante, muy bonito, con todos sus Ajá. cosas y cierto, Sí. todas vainas chéveres que se ven en los uniformes, ¿cierto? Bien. Cuando de pronto nos paramos porque hay un carro que se está incendiando y todo el mundo a quién miramos Claro. al de la defensa civil, ¿cierto? Oiga, Sí. hermano, vea, vaya. Y el muchacho se puso rojo, pálido, sudó más de lo que estaba, ¿cierto? Y decía, no, no, es que yo no sé qué hacer. Total, el carro se incendió, porque esos carros se incendian en minutos. Sí. Sí, oye, y a veces puede pasar eso con un profesional de la psicología. Hay una persona que tiene una crisis en un velorio, en un sepelio, en una cosa, y la persona... Vea, usted que es psicóloga, vea, y usted llega allá y hacer qué. Entonces, por eso les digo, si usted siente que esto es necesario, si usted le ve lo suficiente valor, vea, haga lo necesario para conseguir el dinero para entrenarse en esto, para entrenarse en Claro. esto. Porque además de que te va a abrir puertas laborales, realmente, y tú lo decías, es una obligación como profesional de la psicología tener el entrenamiento en primeros auxilios
psicológicos. ¿Ok? Así que por ahora vamos a trabajar el sábado, ahí, Andrés, porque hay personas que me han dicho que no pueden el sábado y bueno, después miramos si podemos abrir un grupo para un domingo, pero vamos ahí tanteando pues el terreno y después, ¿por qué no? También hacemos el entrenamiento largo de 20 horas mínimo para crisis Claro. grandes. ¿Ok? Ahí es que estemos aquí conectados y que aprovechemos. Aprovechamos. Por ahora, John, el sábado, ya. La fecha que está es el sábado. Ya después miramos si hacemos un domingo y miramos también la posibilidad del entrenamiento en crisis grandes. Como decimos y repetimos, vamos con esta primera fase y vamos arrancando, arrancando. Mis queridos, mis queridas, para cerrar, escríbanme allí. ¿Les pareció interesante? ¿Qué tal les pareció esta pequeña apertura con el profe Andrés Gamba? Y no sé si se dieron cuenta, pero se nos fue una hora. ¿Se dieron cuenta? Una hora. En nada, ¿cierto? Sí, en nada. Y eso. Menos mal que abrí la sala Zoom paga y no cogí la gratuita, que a veces me equivoco de salas y pum, la gratuita, pum, a los 40 minutos ya nos saca de la sala, ¿cierto? Si les pareció valioso, escríbanme ahí. Ok, súper. Bueno, mis queridos, tienen miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? 3 días para hacerlo posible. Ya tenían esto en mente y así que ahora simplemente, como yo repito mucho, hagan que suceda. Andrés, como siempre, un gusto No. hacer todo esto, Félix, a ti, ¿puedo decir una última cosita antes de pero irme? por favor, Mire, no es acá. Les voy a dar un consejo mío, no sé si funcione o no. Lo que les guste, aprovechen. ¿Sí? Yo creo que algo que he aprendido, de las muchas cosas que he aprendido a mis 44 años, es que uno a veces posterga cosas. ¿Sí? Lo hablaba aquel día con mi pareja. Uno a veces va y se antoja de algo y uno dice, y después ya no está. Es que así es la vida. Uno a veces posterga lo que le gusta, uno a veces deja lo que le gusta para otro lado. Félix y yo tenemos algo y es que, mire, este entrenamiento llevamos mucho tiempo tratando de hacerlo, pero es que cuando Félix puede, no puedo, cuando yo he querido, Félix está en otros procesos. Creo que hacía como 3 años, escribieron sí, por ahí. sí, no La habíamos última trabajado, no vez que lo habíamos hicimos fue hace podido. como 3, 4 años, o sea, Así hace es, mucho. Y como puede que este entrenamiento lo volvamos a hacer en 8 días, como puede que pasen 3 años. Es que no se sabe, luego son estas cosas. Y lo digo no por mí, o sea, si algo les gusta, no acá, algún día lo que les guste, un entrenamiento, háganlo. Yo tengo, y puedo cerrar con esto, Félix, en psicología hay un psicólogo que para mí es como el Messi de la psicología, ¿sí? Que se llama, que es, ay, mira, ahora se me, que es esto, mire, lo tenía y tuve aquí el bloqueo, ay, es un psiquiatra cubano buenísimo que se llama, oye, mira, acabo de tener aquí un vacío y lo digo todos los días, ya ahorita me voy a acordar y lo cuenta todo el tiempo. Se llama Salvador Minucci. Salvador Minucci para mí es como el Messi de la psicología, pero como el Messi de la psicología, yo lo amo, mucha de la formación que he hecho y puedes creer que yo quería viajar a Estados Unidos a formarme con él, valía tanta plata, bueno, no era ni tanta, y era irme a formar 3 meses con él. Y cuando pude, lo aplacé porque se me presentó otra cosa. Yo dije, pero el otro año, y luego el otro año, y luego dije el otro. Y cuando finalmente dije, tengo todo y voy a ir, muere Salvador Minucci y me quedé, o sea, me quedé con los tiquetes comprados a 2 meses de poder ir. Y yo, a veces uno de verdad aplaza tanto las cosas de que uno le gusta con la ropa, y no me refiero solo a la formación, lo que a uno le gusta, la ropa, la vida, las oportunidades, uno las está dejando casi siempre atrás y mira. así es. Después la vida es del que se arriesga, así a veces es la vida es del que se arriesga y da el paso primero que los otros. Sí, Solo sí. quería decir esto, Félix. Buenísimo, Andrés, sí, sí, sí. Y la vida es de eso, del que se arriesga. Me has hecho acordar de muchas cosas y una de las sensaciones más horribles que hay es el arrepentimiento. Ay, Ay, sí, 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 ay, sí. sí, sí. Y mira, y sí, Andrés, mira, ahí Nubia nos dijo, ¿no? El último que hicimos lo hicimos en el 2020, en el 22. El Claro, último que trabajamos, siempre. Pues no sabemos si lo que Andrés les dije, si podemos sacar el otro grupo en 8 días, el otro mes, como que pueden pasar otros 2, 3 años. Ok, es esto esto. va rodando mucho, mucho, mucho. Yo me estoy ocupando cada vez más, me están jalando de otros proyectos, de otras empresas. Estoy metido de cabeza con la inteligencia artificial. Llevo 2 años y medio estudiando inteligencia artificial y me tiene engomado con eso.
Y así que bueno, así que hagan lo posible por hacer todo eso. Dice Belsi, hace 3 años, exacto, mira, hace 3 años. Así que lo tienes aquí, lo tienes aquí. Y fíjate, y cerramos ya con esto, es como los conciertos, ¿no? Llega X Justo, cantante y ahí justo. sí, la gente corre y vuela porque sabe que no va a volver a ver a yo no sé quién. Pues bueno, Andrés canta. Andrés ese día se los va a cantar. Así va a ser. Totalmente. Así que nos vemos este sábado en el grupo de WhatsApp, toda la información. Estaremos ahí pendientes, pendientes. Feliz, feliz noche y nos vemos el próximo sábado. Andrés, nuevamente, A todos muchas ustedes. gracias. Félix, gracias a ti. Mucho gusto. Cuídense. Claro que sí. Bueno, chao, chao.